Dios le bendiga, mis amados. Estamos aquí en su canal Pregonero de Justicia. Es el cura Luis Toro, el gran sumo sacerdote según Melquisedec, de quien habla el libro de Hebreos. ¿O es el Señor Jesucristo? El libro de Hebreos entero es sobre Jesucristo, sobre el gran sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Por eso Hebreo viene hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote y cómo él viene aboliendo toda la ley, todos los ritos anteriores donde se usaban los sacerdotes, eliminando el sacerdocio levítico y estableciendo a Jesucristo como el único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el sacerdote eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Vamos a empezar con Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que Jesucristo es la imagen misma del Dios Altísimo, y quien también sustenta todas las cosas con su propio poder y con su propia palabra. También dice que él mismo habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que él realizó, él ya hizo, él nos purificó. O sea, el Dios Todopoderoso es suficiente para él mismo abolir, eliminar, destruir nuestros pecados. Asimismo, como dice en 1 de Juan 3:8, dice que todo el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para deshacer el pecado en el ser humano. O sea, que el Señor, a través de su muerte y resurrección, Él deshizo las obras del diablo. Él nos purifica a nosotros en el momento que nos arrepentimos, en el momento que decidimos entregar nuestra vida, a través del arrepentimiento, a través del nuevo nacimiento, que es a través del Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros. Sí, eso quiere decir que si usted como católico cree que hay un purgatorio, está diciendo que Jesucristo no perfeccionó la purificación de nuestros pecados, o sea que Él falló, Él fracasó en la cruz para salvarnos. Entonces el Señor Jesucristo, a través de su muerte, Él nos purificó, y ya aquí dice expresamente que ya nuestros pecados han sido purificados. O sea, nosotros cuando nos arrepentimos, ya esa sangre nos purifica ya en el momento que creemos en Jesucristo. De igual modo, Él nos los recuerda en Juan 15:3. donde Él nos dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea que el purgatorio niega el sacrificio de Jesús en la cruz, donde a través de su muerte Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser ante todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Entonces aquí está hablando de Jesucristo, que iba a ser, que Dios lo puso como sumo sacerdote, fiel sumo sacerdote, para expiar nuestros pecados en el Calvario, como lo hizo allá en la cruz. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. O sea que el Señor Jesucristo nos socorre. En el momento que le fallamos, ahí estamos, tenemos que clamar a Él y pedirle perdón a Él directamente, no al sacerdote, sino a Él, porque no hay ningún sacerdote. Eso es eliminado, está eliminado, eso es pura mentira. Ahora tenemos al único sumo sacerdote, quien nos hace llegar directamente al Padre, quien intercede por nosotros directamente, sin necesidad de ningún ser humano en el medio. El capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, Jesucristo, el Espíritu Santo hablando aquí que Jesucristo ha sido establecido como el sumo sacerdote eterno. Y dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, Dios fue el que lo constituyó sumo sacerdote. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Jesucristo el sumo sacerdote aquí en el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, este sumo sacerdote traspasó los cielos. Entonces, porque Jesucristo es el sumo sacerdote que ahora nos salva eternamente. Capítulo 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, que el mismo Dios fue el que le dijo a él, lo señaló y le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, dice, tú eres, el mismo Dios diciéndole a Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mismo Dios fue quien estableció a Jesucristo como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así es que no hay otro sacerdocio, es un solo sacerdote, Jesucristo. Aquí vemos también el versículo 9 de nuevo, 8 y 9 y 10 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, nuevamente lo repite, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que Jesucristo es el sumo sacerdote. Ya no existe el sacerdocio levítico, no existe, está desfasado, ya ha sido abrogado, como dice, fue eliminado por el mismo Dios, porque Dios se hastió de que el pueblo de Israel no obedeciera a su palabra, su pacto, la ley, no la obedecía, eran sumamente impíos. Dios le mandaba los profetas y ya lo que hacían era que lo mataban. Todos los profetas morían en manos de los fariseos de aquel tiempo. Luego en Hebreos 8:8 dice, porque Dios reprendiéndoles le dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, ellos desobedecieron toda la ley y el Señor eliminó, de ese momento lo soltó y duraron 430 años sin el Señor volverle a mandar profetas, porque ellos siempre mataban a los profetas que Dios le mandaba a corregirlos, y por eso Dios lo soltó, porque entonces esperó ya para mandar al Mesías, que iba a reemplazar el sacerdocio que se había corrompido en aquel tiempo. Entonces ahora vino Jesucristo a ser el sumo sacerdote. Entonces dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Después de aquellos días que dejó de hablar. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré a ellos propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, ya estamos en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Entonces, el sacerdocio ya no existe, ¿verdad? El sacerdocio es romano,
no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. O sea, no tiene que ver nada con la enseñanza bíblica de Jesucristo. Por eso, por ejemplo, ese sacerdocio de Roma no son levíticos. Es lo primero, porque los sacerdocios del Antiguo Testamento tenían que ser de la tribu de los levitas. Entonces, los romanos no son judíos, los romanos son gentiles. Entonces, Roma hizo lo mismo. Lo que hizo fue que agarró el cristianismo y engañó a mayoría. Entonces mezcló la religión pagana con el cristianismo. Instauró ya luego el sacerdocio babilónico, usando supuestamente el levítico, disfrazado. Realmente no era levítico, ya que el sacerdocio fue eliminado bíblicamente. Entonces, de ahí surgen los sacerdotes católicos. Lo que hicieron fue una fusión, una mezcla de cristianismo, una mezcla de judaísmo con los sacrificios ¿verdad?, del sacerdocio levítico, y una mezcla del sacerdocio pagano de Babilonia. Entonces, por eso el sacerdocio católico es totalmente anticristo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote católico está supuestamente en la misa sacrificando a Jesucristo cada vez que dan la misa, en la hostia y en la sangre, ¿verdad? Porque ellos dicen, el catecismo dice que el sacerdote católico tiene el poder de hacer la transustanciación, o sea, de transformar el vino en sangre de Cristo y transformar el pancito redondo en la carne de Cristo. Literalmente, misa quiere decir el sacrificio, es un sacrificio, o sea, el sacrificio de Jesucristo en la cruz repetido. Entonces, Hebreo dice que ya Jesucristo hizo un sacrificio una vez para siempre y que ya no hay más sacrificio. Entonces, ese sacrificio que se hace en la misa es totalmente falso. Es totalmente anticristo realmente, porque ya Jesucristo no vuelve a padecer más en la cruz. Entonces está claro que el sacerdocio católico es un engaño, es una mentira. Entonces, si usted sigue ese sacerdocio, usted está negando a Jesucristo. Por lo que te exhortamos que venga, por ejemplo, a estudiar la palabra fuera de todas las mentiras que enseña el sacerdote Luis Toro, el cual según él se pone a sí mismo y dice que de quien se está hablando en hebreo es de él. Él está diciendo que ahí que él es el sacerdote según Melquisedec. O sea, él está diciendo que él es Cristo. Incluso en la doctrina católica, en el catecismo dice de que los sacerdotes son alter Christus, en latín, que quiere decir que los sacerdotes católicos dicen son otro Cristo. Pero no se preocupen, ellos no se van a ir. Ellos no están aquí por conveniencia material. Ellos están aquí por vocación. Ellos están aquí porque saben, tienen conciencia de que no son meros líderes religiosos. Ellos tienen conciencia de que por virtud del sacramento del orden, ellos son otros Cristos. La doctrina católica es totalmente anticristo, anti Jesús, anti el Salvador. ¿Por qué? Porque ellos se ponen como el Jesús, como el Cristo. Total blasfemia por donde quiera. Por eso es que el católico, si se muere católico, se pierde si se muere siendo católico. ¿Por qué? Porque muere adorando no al Dios del cielo. Aparte de que también claman no a Dios, sino que claman supuestamente a la Virgen o a las vírgenes o a los santos. La cuestión es que el ser humano se mete en el medio, queda en medio del hombre y Dios. Entonces, cuando el hombre se mete en medio de Dios, quererlo salvar, lo que hace que la doctrina, el dogma de hombre, lo que hace que te manda fuera de la palabra de Dios, y por consecuencia tu alma se va a perder, ya que tú no vas a obedecer el evangelio tal y como está escrito ahí, sino que tú vas a estar obedeciendo al hombre. Por ejemplo, la religión te dice que tú debes de ir a un hombre, ir al sacerdote, confesarle tu pecado al sacerdote. Mientras que la Biblia dice en Juan, 1 de Juan 1:2 por ahí: hijitos míos, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea, Juan nos está diciendo que debemos, cuando cometemos pecados, ya cuando somos cristianos, si cometemos errores o pecados, tenemos que ir a Dios, y Jesucristo, que está allá en el trono, Él es nuestro abogado. Él es quien va a interceder por nosotros ante el Padre y nos va a perdonar automáticamente. O sea, no es necesario que nosotros vayamos donde un sacerdote, porque si tú cada vez que pecas tienes que ir a donde un sacerdote, entonces el hombre se está metiendo en el medio, un hombre pecador como tú, más un sacerdote que dice ser Cristo. O sea, tú vas a estar yendo a confesar tu pecado al Cristo pequeñito, al pequeño Cristo, que ellos se llaman Cristo a sí mismo, Alter Christus. Entonces tú estás dando la espalda a Dios. Eso es idolatría. Claro, es una institución que es diseñada para sacarte, para desviar tu mirada del Salvador, de Jesucristo, y ponerla en los hombres.
ponerla en el sacerdote católico, ponerla en el Papa, ponerla en María. Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El llamado Papa de Roma y cada jerarca de esa horrenda institución, hasta el último de los curas de pueblo, son denominados Alter Christus, que significa otro Cristo, blasfemia. El verdadero Cristo ya lo advirtió: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se cumple perfectamente la palabra profética del Señor. Cada vez que uno de esos clérigos romanos se presenta ante sus fieles, lo hace en calidad de otro Cristo, en latín Alter Christus. Siendo de ese modo, claramente se constituye como un anticristo, ya que suplanta al verdadero Cristo. De hecho, es así. Ahora, la razón es muy simple. No existe de parte del cielo otro Cristo. Tal pretensión es simple blasfemia. De hecho, todo el sistema romano es blasfemo de pies a cabeza, empezando por el mismo jefe del Vaticano y lo que representa, o quiere representar, para sus fieles. Vamos a repasar la historia de modo breve. El antiguo César, el emperador romano, era considerado un Pontifex Maximus, sumo pontífice, y eso del paganismo, y como tal tenía la prerrogativa de ser adorado. Miles de cristianos dieron su vida por negar la más mínima expresión de adoración a la imagen del Pontifex Maximus, de la religión oficial del Imperio Romano. Los emperadores persas y egipcios pretendían lo mismo y se consideraban infalibles. Eran reverenciados como representantes de la divinidad en la tierra. Ahora bien, la Iglesia romana no ha olvidado ninguno de aquellos detalles. Es decir, el Papa es el sumo pontífice, Pontifex Maximus. Se le considera infalible. El protocolo obliga a que se le besen los pies, aunque en la práctica se tolera solo arrodillarse con inclinación. Hay que venerarle, es el Beatísimo Padre. Hay grandes masas de gente, muchedumbres, que lo hacen hasta el histerismo. Ni siquiera se ha desprendido de los abanicos de plumas de pavo real que lo acompañan en la silla gestatoria, como hacían los emperadores del mundo gentil y los faraones de Egipto. Pero no se preocupen, ellos no se van a ir. Ellos no están aquí por conveniencia material. Ellos están aquí por vocación. Ellos están aquí porque saben, tienen conciencia de que no son meros líderes religiosos. Ellos tienen conciencia de que por virtud del sacramento del orden, ellos son otros Cristos. Ese hombre que se hace llamar otro Cristo en la tierra, latín Alter Christus in terris, lleva sobre su cabeza una tiara de 3 coronas. La tiara es un tocado alto con 3 coronas que remata en una cruz sobre un globo que usan los papórridos como símbolo de su presunta y a todas luces fantástica autoridad. La tiara pontificia tiene 3 coronas. La siguiente es la definición que da la Enciclopedia Católica al respecto. Cito: tocado alto usado por el Papa con 3 coronas que significan su triple autoridad. 1. Soberanía espiritual sobre las almas. 2. Temporal sobre los estados pontificios. 3. Mixta de ambas categorías sobre todos los demás reyes y poderosos de la tierra. Genial. Ahora vamos a ver esto, cómo calza dentro del contexto de Apocalipsis 17. 1. La primera corona. Soberanía espiritual sobre las almas. Leemos en Apocalipsis 17:1, cito:
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, la institución de los jefes romanos, está sentada sobre muchas aguas. Esas aguas significan muchedumbres, porque así la Biblia lo dice, versículo 15 del mismo capítulo, cito. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 15. Segunda corona, la temporal sobre los estados pontificios. Leemos en Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los estados pontificios fueron los territorios en la península itálica bajo la autoridad temporal del Papa, desde el año 751 hasta 1870. Se encontraban entre los principales estados de Italia desde más o menos el siglo VIII hasta que la península italiana fue unificada en 1861. Estas participaciones se consideran una manifestación del poder temporal del jefe vaticanense. A partir de 1929, el líder fascista italiano Benito Mussolini resolvió la crisis entre la Italia moderna y el papado, cuando en 1929 fue fundada la Ciudad del Vaticano. Así que esta es la segunda corona, la temporal, poder temporal. Dícese. Vamos a ver la tercera corona sobre todos los demás reyes y poderosos de la tierra. No puede ser más clara la palabra de Dios. Apocalipsis 17, versículos 2 y 18. Cito: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera, con su jefe al frente, ha fornicado espiritualmente con todos los poderosos de la tierra siempre y ha reinado sobre ellos desde que existe. Escrito está. Y leemos a continuación, y con eso termino. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Soli Deo Gloria.